5:39, seguimos aquí en la tertulia política de Rojo y Negro. Nos visita Federico Quevedo. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas. Muy bien, ¿cómo estamos? Bueno, llegas baqueteado. Un poco. Pero es lo que tiene ser padre de familia numerosa. Eso es. Y tertuliano, no, sabes, todo terreno. Y la patria y la familia, con razón o sin ella. Entonces, Federico, dedicado a la familia. Que Federico, son muchos. ¿Cuántos son? Y todo el día más como eso por rastrojos. Sí, señor. No, pues son muchos. Son 5 y les dedica el tiempo. Y encima se dedica. Pues, entonces, bueno, además de trabajar mucho, se dedica, como tiene que ser. Bueno, teníamos muchas ganas de traerla aquí a Rojo y Negro porque Federico está sacando unas informaciones muy interesantes en lo que tiene que ver con una relación en la que poca gente ha puesto énfasis y que tiene mucho que ver en lo que es la trastienda de Podemos y lo que se esconde detrás de Podemos. Federico ha buceado en los nexos que hay entre la Argentina de Kirchner, el grupo terrorista de los años 60-70 Montoneros, y la conexión con Irán. En un momento, aparte, bueno, para lo que es la realidad argentina brutal por el asesinato de Nisman, que precisamente es la persona que había descubierto todas las conversaciones que hay entre bueno, lo que fue el chantaje que le hace el gobierno de Irán a Kirchner, en el cual podemos resumir: yo te pago tantos miles de millones por alimentos y tú entierras el tema de la AMIA, que fue un atentado terrorista en el año 94 donde murieron 90 personas. Y a partir de ahí, Federico, cuéntanos qué fue lo que, tirando de la madeja, descubriste. No, descubrí que de pronto había, evidentemente con ayuda de mis fuentes de información, una serie de personas que con mucho trabajo me han ido facilitando determinada información. Descubrí que al lado de Pablo Iglesias había un personaje que nadie había caído, que se llamaba Facundo Firmenich. Y este personaje resulta que es el hijo del fundador de los Montoneros, de Mario Firmenich. Luego, si yo tengo pendiente un artículo contando de verdad quién es Mario Firmenich, porque Mario Firmenich es un asesino, pero un asesino confeso además, y un asesino de muchísima gente. Y además no es solamente un asesino que podría decir, de alguna manera, si quieres, la dictadura... bueno, pues no ser demasiado críticos con la violencia de los montoneros, por aquello de que era contra la dictadura y tal. Pero es que Mario Firmenich ya mataba antes de la dictadura. De hecho, una de las razones por las que los generales, una de las excusas que ponen para el golpe de Estado es precisamente la violencia de los montoneros, ¿no? Y no claro, solo, Federico, o sea, la Argentina de los 6 años antes de la dictadura militar es una Argentina de mucha violencia, de mucha muchísima sangre. violencia. Y yo te puedo asegurar que la dictadura militar en ese momento fue recibida como un signo de tranquilidad y festejada mucho, como diciendo, por fin alguien que venga a poner orden. Lo que trajeron fue mucho más dolor, mucha más tortura y mucho más sangre. Pero en ese momento, ese momento algo tenía que pasar, porque el régimen peronista de lo que era el gobierno de Isabelita Perón, se caía a pedazos precisamente por las acciones de esta gente. Exactamente. Entonces, bueno, yo me preocupé de mirar quiénes eran estos personajes, de contar quiénes eran estos personajes y de que efectivamente la red, o la tupida red del régimen bolivariano, de los regímenes bolivarianos que da cobijo a Podemos, se extiende mucho más allá de las fronteras de Venezuela, ¿no? Y tienen una relación muy intensa con Argentina. De hecho, bueno, Íñigo Errejón, su padre ideológico es un politólogo argentino. Yo reconozco que no lo conocía, lo he conocido ahora a raíz de todo esto, ¿no? Se llama Ernesto Laclau, que se murió hace unos meses, y bueno, hay que leer los artículos que Errejón publicaba sobre este personaje, ¿no? Porque bueno, son artículos, hay que decirlo, no es ninguna lumbrera. No, a Laclau, quienes lo tuvimos que padecer, claro. Era un profesor que vivía, que en los 70 se exilió, estuvo en Francia, y que nadie le había leído hasta que toda la izquierda argentina le descubre. Pero es un guerra civilista. Pero lo que consigue, sí, pero ellos quedan fascinados con el concepto de populismo. Eso es. O sea, el estudio del populismo que hace Laclau, a ellos desde una perspectiva marxista les encanta, porque les hace ver precisamente esta cosa de que los de arriba y los de abajo, esto lo podemos leer en clave marxista. Ellos reinventan un término que a mí me ha interesado mucho, porque yo desde los inicios de Podemos siempre he dicho que Podemos es fascismo de izquierdas, y ellos reinventan un término que se llama nacionalpopulismo.
en fin, de triste memoria de otro. Sí. Pero claro, probablemente tenga mucho que ver, ¿no? Hoy, por ejemplo, mañana, en el Confidencial voy a contar que uno de los principales asesores de Hugo Chávez, y muy vinculado, obviamente, con todo lo que está pasando, es un señor que se llama Roberto Viciano Pastor, que era... ¿Dónde está Viciano en este momento? No se sabe. Ex Fuerza Nueva. Lo sabía yo. Claro. Ex Fuerza Nueva. Me has dejado de piedra. Ex Fuerza Nueva. Era el primer presidente de la Fundación CEPS, el que lleva la Fundación CEPS, la crea para trabajar para Hugo Chávez. Viciano es el que empieza a montar. Es el que monta todo, tinglado. y el que se lleva allí a Errejón, el que se lleva allí a Pablo Iglesias, el que se lleva a Monedero, el que se lleva a Carolina Vescansa, que trabaja desde el año 2006 para el gobierno de Hugo Chávez haciendo encuestas. Eso no lo sabía tampoco. Eso lo contamos en Periodista Digital, inventándose encuestas según la oposición venezolana, porque lo que hacía era poner encuestas donde Chávez ganaba por 30, 40 puntos. Pero es Viciano el que la contrata. No, Viciano es el que les apadrina a todos. Claro. Viciano es el que tenía despacho. Pero Viciano es Ex Fuerza Nueva. Lo de Correa y tal. Eso es un nexo muy... Eso de Fuerza Nueva, él lo ha negado, él ha contado un desmentir. No, él dice dicho pecados de juventud. Pecados de juventud. Pero es muy curioso esto. Es otro caso parecido al de... Bueno, un caso parecido al de Bestringe. Sí, efectivamente. Pero es que los extremos se juntan al final. Mira dónde está Bestringe ahora. Sí, Bestringe tuvo una evolución similar. Más larga en el tiempo, más gradual en el tiempo. Pero volviendo al tema Montoneros, ¿qué es lo que... Tú ves una conexión Irán-Montoneros? Hay que tener en cuenta que el chavismo en Argentina puso muchísimo dinero. Sí. Y bueno, acordaos los maletines. Acordaos agosto de 2008, maletines, $800,000 en un maletín. El chavismo ha financiado todas las campañas electorales del resto de Ollanta, de Morales, de la propia Kirchner. El chavismo ha financiado todos los la de Lula, las campañas electorales de los próximos para extender su régimen a todos los países satélites, ¿no? La cero órbita. ¿Por qué Irán? Pues primero, Irán tiene una relación estupenda con Venezuela. Os lo recuerdo, las muchas citas de Hugo Chávez con... ¿cómo se llamaba aquel de la barba del presidente de Irán? Que ahora ya no está. Con Ahmadinejad, efectivamente. Con Ahmadinejad. Y luego viene la relación con Argentina, que es obviamente la que estaba poniendo de manifiesto Nisman. ¿Cuál es mi sospecha? Obviamente yo no puedo poner papeles sobre la mesa, pero mi sospecha es que evidentemente quien les pone en contacto con los inversores iraníes que siguen financiando la tuerca a día de hoy son ellos. Evidentemente. Sino, ¿de qué? Federico, hay una cosa que se repite como una especie de clave de nombre. Hablábamos antes de CEPS a través de Viciano. ¿Qué papel juega en todo esto en la conexión Argentina-Podemos Cedesur? Es que hay tres fundaciones en las que están metidos todos. Por lo menos Íñigo Rejón, desde luego, están las tres, que es Cedesur, CELAC y CEPS. Cedesur y CELAC son más nuevas. CELAC tiene un año, nace al mismo tiempo que Podemos, curiosamente, un mes antes, y Cedesur unos meses antes. Todas ellas trabajan, las dos, tanto Cedesur como CELAC, trabajan para los gobiernos bolivarianos, para eso que se llama la Red Alba, los gobiernos Alba. Está Íñigo Rejón en las tres, y luego Monedero está en Cedesur también, y Luis Alegre está en CELAC. O sea, se van repartiendo entre ellos en la presencia en las dos. Se dedican a hacer lo mismo que hacía Monedero, se dedican a hacer informes para estos países, y yo creo que son la red de financiación, sin ninguna duda. Es decir, es que trabajan para estos gobiernos y se dedican a hacer informes, y de esos informes yo creo que ese dinero es el que está llegando al sostenimiento de Podemos. Empezaste hablando de un nombre clave que es Facundo Firmenich, hijo de Mario Firmenich. Para el que quiera saber quién es Mario Firmenich, que lo busquen en YouTube, que lo busquen en Google. Por ejemplo, pueden leer ahí, Mario Firmenich se jacta de cómo con Norma Rostrito, por ejemplo, asesinaron al teniente Pedro Eugenio Aramburu en el año 74. Montoneros tuvo asesinatos, no solo se caracterizaba sobre todo por lo macabro de las asesinatos y torturas, la salvajada. O sea, cuando mataban y encima lo hacían
de forma salvaje. Sí. Mataron a un, me acuerdo, a un sacerdote que hacía política social en lo que se llaman las villas miserias, las favelas de Buenos Aires. También le mataron, y también recuerdo que mataron a la hija de un teniente coronel que tenía 16 años poniéndole una bomba en la cama. Esos eran los montoneros. Bueno, eran los montoneros. Pues que sepas, el Pascual Serrano, que tiene profesor de la universidad, no sé si en Valencia, también está conectado a CEPS, y fue uno de los cerebros de Telesur, de lo que ha sido la televisión de Chávez. Pues Pascual Serrano, en Periodista Digital, en una entrevista me defendió a los montoneros, hablando precisamente de Rodolfo porque Walsh. Yo creo que porque ellos justifican la violencia de los montoneros como oposición a los generales, claro, pero el problema es que los montoneros, esto es como si justificas ETA en contraposición a Franco, ya, pero ¿y después qué? Es decir, no tiene sentido, ¿no? Es decir, los montoneros eran un grupo terrorista y ejercieron la violencia antes de la dictadura, y Mario Firmenich es un asesino, está condenado y vive en España, vive en Barcelona, porque no solo vive su hijo en España, vive él en España también, está aquí. ¿Y Facundo qué papel está cumpliendo su hijo? Pues Facundo es el director, digamos, de Cedesur, es el responsable de Cedesur, es el que mete a todos los de Podemos en Cedesur, y es uno de los principales asesores de Pablo Iglesias. De hecho, el día que le nombran secretario general, la principal referencia que hace Pablo Iglesias a los invitados que tiene ahí delante es a Facundo Firmenich, que es uno de sus asesores. Trabaja codo con él. ¿Hay más gente aparte de Facundo, procedente de Allende de los Mares? ¿O no? Sí, es que ellos tienen muy buena relación, por ejemplo, con Jorge Taína, que es el que va a ser se supone que va a ser el sucesor de Cristina Kirchner en Argentina, y con Álvaro García Linares, que es el ideólogo del gobierno de Bolivia. O sea, no es Morales, el quien de verdad lleva el peso, el hombre fuerte del gobierno de Bolivia es Álvaro García Linares. Y tiene una relación muy intensa con Podemos. De hecho, han participado en muchos conferencias y seminarios juntos, y de hecho van ahora, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, el día 12 van a Argentina, van a Buenos Aires, y van a estar con Jorge Tayana, con Álvaro García Linera en una mesa dando conferencias sobre todas estas cosas, ¿no? ¿Tú mañana sacas información concreta? Yo mañana sigo un poco más. Lo que quiero contar mañana es que estos no estaban allí asesorando a Chávez, estaban aprendiendo. Esta es la clave. Ya. Con 28 años o 26 años que tenían Pablo Iglesias y Errejón, en el año 2005 Pablo Iglesias está en Venezuela. Se le tiene perdidísima la pista de ese año. Estaba allí era un alumno del chavismo. Estaban allí aprendiendo lo que tenían que hacer. Bueno, y viviendo la vida. Bueno, bien, por supuesto, bien, pero aprendiendo. Sí, y aprendiendo cómo se hacía todo esto. Sí. Aparte al régimen le daba mucha legitimidad, por ejemplo, que viniera, en el caso de Carolina Vescanza, una encuestadora de la Universidad Complutense. Pero es un fenómeno, Luis, que se ha reproducido muchas veces, que es en Nicaragua los sandalistas, de repente hay un proceso revolucionario, pseudo-revolucionario, y se produce una afluencia masiva de izquierdistas, progresistas, despistados, universitarios europeos, españoles en concreto, que de repente inundan el país y se van metiendo por distintas estructuras, de los cuales unos pocos progresan y vuelven con el mensaje. Dando un salto, tu impresión es que, hablando del fenómeno Podemos, es un fenómeno que ha tocado techo, es decir, el ponerles bajo la lupa, como los estás poniendo tú ahora, ¿tú crees que termina desgastando el fenómeno Podemos? ¿Tiene algún efecto o no? O porque durante mucho tiempo han parecido primero inasequibles a la crítica y después en constante crecimiento. Yo creo que ponerles en el escaparate evidentemente al final les acaba perjudicando, aunque al principio pueda parecer que no. Yo creo que el insistir en quiénes son, o el trasladarle a la opinión pública quiénes son, siempre hace que gente que pueda en un momento dado dudar, pues en fin, se dé cuenta, ¿no? Se le caiga la venda a los ojos, y hay que ayudar a que a la gente se le caiga la venda a los ojos, y yo creo que sí, yo sí creo que han tocado techo, pero bueno, esto al final tendremos que verlo luego en las urnas. A mí lo que me preocupa que han tocado techo y tiene que empezar a caer un poco. A mí lo que me preocupa es la hipoteca que tiene Podemos con Venezuela, porque lógicamente es una hipoteca y algún día la van a pagar. Ahora, por más que escondan, por más que renieguen, por más que digan que aquello fue un sueño de juventud,
Ellos tienen una hipoteca y la van a tener que pagar, y Venezuela va a querer en algún momento recobrar aquello que por lo que apostó y por lo que invirtió, porque fueron millones y millones de todas formas, en la euros. posición de Venezuela tiene que haberse debilitado por razones objetivas, es decir, la quiebra económica del país en los últimos 6 meses le quita margen de maniobra a Venezuela. Yo creo que el chavismo no tiene hoy la capacidad e influencia que tenía hace año y medio. Era Hugo Chávez. Sí. Es decir, lo que alimentaba todo esto era Hugo Chávez. Y es evidente que Maduro no tiene ni el carisma, ni la popularidad. Ni el dinero. Ni el dinero que tenía Hugo Chávez. Sí. Y yo creo que incluso ahora a los de Podemos, a ellos les conviene. Ayer en esa especie de declaración un poco, claro, aquí lo vemos como una cosa nimia, ¿no? No nos gusta que detengan un alcalde. ¿Cómo no te gusta que detengan? Condénalo. Es decir, sin embargo, ahí en Venezuela sí ha tenido un efecto importante, ¿no? Es decir, les han acusado de salirse ¿no? de la ortodoxia, ¿no? Pues aquí sería por el titular del País, porque es vomitivo, es decir, condena claro. sin matices y en fin, lo estábamos comentando con Carlos Cuesta, condenan como bien, no me gusta el pollo con tomate. Claro. Que no es lo mismo. Efectivamente. Para terminar, pues estamos llegando al final. Hacer este tipo de información no es gratuito, es decir, a ti te tiene que costar, no digo ya en las redes, pero te tienen que estar friendo en las redes, digo. En las redes un poquito, pero como ya estoy acostumbrado a que me frían estos chicos que me han conseguido echarme 2 teles, pues bueno, no tengo... Federico Quevedo. Pues te leemos mañana, pero con fruición. Mañana te leemos en El Confidencial. Gracias por estar aquí en Gracias Rojo a y Negro. vosotros.